Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con el tema cinética de disolución. Nosotros habíamos visto en los videos anteriores un perfil de disolución. El perfil de disolución es el método establecido en la norma oficial mexicana 177 para evaluar y determinar si un medicamento puede ser vendido como intercambiable. ¿Qué significa que sea intercambiable? Que en este caso ese medicamento pueda salir al mercado y sea bioequivalente con el que ya tiene el registro que se llama patente. Entonces, la intercambiabilidad que está sujeta a la bioequivalencia quiere decir que, pues en este caso, sea lo mismo tomarte, por ejemplo, una tableta de ácido acetilsalicílico de una marca X contra tomarte una tableta de ácido acetilsalicílico de una marca Y. En el ejemplo que nosotros vimos, el fármaco que estaba siendo sometido a esa prueba en el perfil de disolución no aprobó. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando un fármaco no aprueba y que pues obviamente lo que se tiene que hacer sería reformular, mejorar su formulación? Lo que se tiene que hacer pues es estudiar la cinética de disolución, que nosotros la vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es la cinética de disolución? Nosotros vamos a ver ahí en la pantalla la ecuación de Noyce y Whitney respecto a la disolución. ¿Qué nos dice esa ecuación? Nos dice la velocidad de disolución que está dada en la fracción dq sobre dt es igual a Ks por el producto de la diferencia de Cs menos C. ¿Qué es lo que significa cada letra? En este caso, la K significa la constante de velocidad, la cual depende de las condiciones experimentales, S la superficie del sólido, C es la concentración de saturación del fármaco y C la concentración del fármaco en el medio de disolución a tiempo t. Esta ecuación nosotros lo estamos viendo aquí aplicada a fármacos, pero funciona para cualquier disolución. Por ejemplo, la disolución más simple que se me ocurre es hacer un café. Si nosotros hacemos café soluble, o sea que nosotros vamos a poner un sólido a disolverse en el seno de un líquido, que sería hacer café, cuando nosotros sabemos que la disolución ya está hecha por completo, pues cuando nosotros tenemos una solución homogénea en la cual nosotros ya tenemos disuelto el polvo, el café soluble en el agua y ya no notamos los componentes originales, o sea, ya no notamos qué es agua y qué es el polvo, ya está en una solución homogénea que se llama café, ahí la disolución estaría completa, ya no tenemos el sólido y el líquido original que están ahí en esa mezcla, o sea, ya no tenemos el soluto ni el disolvente, ya tenemos la disolución hecha. Entonces, por ejemplo, en el caso para un café, esta ecuación nos serviría para calcular la velocidad de disolución, o sea, cuánto te vas a tardar en hacer un café. Por ejemplo, dice, ¿de qué depende? Depende de la constante de velocidad. La constante de velocidad dice entre paréntesis que depende de las condiciones experimentales. En el ejemplo que les estoy poniendo del café, ¿cuáles serían las condiciones experimentales? Primero, pues obviamente no es lo mismo hacer el café con una cuchara a que tú lo metas a una licuadora o una máquina de hacer café. Esas son las condiciones experimentales. Va a variar de acuerdo al equipo que tú tengas. Entonces, eso va a influir en la constante de velocidad. Depende de la superficie del sólido, que sería el fármaco en estado sólido, o sea, depende de cómo sea tu reactivo. Saben ustedes, en el caso del ejemplo del café, que pues existen cafés de distintas marcas, entonces pues uno se va a disolver más rápido que otro, dependiendo de las condiciones de ese café. La concentración de saturación es un punto muy importante cuando vas a hacer una disolución. Si yo tengo una taza de 250 mililitros, no le puedo echar todo el café que yo quiera. Todas las disoluciones tienen un punto de saturación para el soluto. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, yo a una taza de agua de 250 mililitros no le puedo echar un costal de café. ¿Por qué? Porque no se va a disolver la solución, se va a saturar. Entonces, hay determinada cantidad de masa que se puede disolver por cada determinada cantidad de volumen del disolvente. Entonces, no es nada más ponerle
ponerle soluto al solvente y que se vaya a disolver. Entonces se tiene que saber la concentración de saturación. Y en este caso se tiene que saber esa concentración de saturación, qué tanto falta para que se alcance, que sería la concentración del fármaco que está en el medio de disolución. En resumen, para hacer café y saber cuánto me va a tardar en hacer un café, tengo que ver con qué lo voy a hacer, o sea, la constante de velocidad y sus condiciones experimentales, si lo voy a hacer con una cuchara, con una licuadora, ver la superficie del sólido, o sea, cómo está el café. Obviamente me voy a tardar más si tengo el café en grano que si lo tengo molido en un término medio o muy molido con un proceso muy de molido muy fino, pues obviamente eso va a influir en la velocidad de reacción. La concentración de saturación, o sea, cuánto le voy a poner de café de acuerdo al líquido para no saturar la solución y cómo voy avanzando con esa disolución respecto al tiempo. Entonces les puse el ejemplo del café para que se pudiera entender un poco más esta ecuación. Entonces tenemos esa ecuación. ¿Qué es lo que sucede? En esta ecuación se toma en cuenta las disoluciones generales, pero existe un fenómeno interesante. Yo les hablé de algo que se llama concentración de saturación. ¿Qué es la concentración de saturación? El máximo de sólido que tú puedes poner en el líquido para disolver. Como les decía, en la taza de café no puedo yo poner un costal de café. O sea, no puedo poner, si tengo la taza de agua, un costal de café. No voy a disolver todo eso. ¿Por qué? Porque saturo el volumen de disolvente. Aquí en este caso, nosotros tenemos que entender, y se los explico para darle un preámbulo, sobre todo que vean cómo salen estas ecuaciones, que en el cuerpo humano nosotros tenemos un fenómeno interesante. Para disolver fármacos, que es lo que estamos simulando, estamos evaluando que una persona se toma una cápsula y el medio de disolución va a ser su intestino delgado, su estómago, y ahí ese sólido, esa tableta, esa capsulita se va a disolver para crear una solución homogénea que sea absorbible. En el cuerpo humano no hay punto de saturación. ¿Por qué? Vamos a hacer este ejemplo. Yo tengo una taza de café, le pongo una cucharada de café a la taza que tengo con agua. Luego le pongo otra cucharada. Luego le pongo otra cucharada y le pongo otra cucharada y así sucesivamente. Va a llegar un punto en que yo sature la solución si nunca dejo de ponerle cucharadas. ¿Por qué? Porque se va a alcanzar el punto de saturación del café en el agua. Se va a alcanzar esa concentración de saturación y ya no voy a poder disolver. En el cuerpo humano no pasa eso si tú te estás tomando una tableta y otra tableta y otra tableta. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene movimientos como el peristaltismo en el sistema digestivo y tenemos vías de excreción. Entonces, nosotros podemos tomarnos una tableta cada 4 o 6 horas durante toda la vida, como lo hacen las personas que tienen una enfermedad crónica, y nuestro medio de disolución, que serían los jugos gástricos, nunca se saturan, siempre se están renovando, cosa que no sucede con un vaso que nosotros tuviéramos lleno de agua, se satura la solución del café, pero nuestro cuerpo no encuentra el punto de saturación. Les explico esto porque a la ecuación de la disolución de Noyce y Whitney, que es para hacerlo in vitro en el laboratorio, para las ecuaciones que nosotros tenemos, vamos a eliminar CS menos C. ¿Por qué? Porque CS es la concentración de saturación y en una disolución que tú hagas tienes que tomar en cuenta la concentración de saturación. ¿Por qué eliminé ese término? Eliminé ese término porque en el cuerpo, en farmacología, no existe la concentración de saturación a niveles terapéuticos. O sea, tú jamás vas a saturar tu intestino delgado, es una superficie enorme a niveles terapéuticos. Eso hace que una persona se pueda tomar varios fármacos. Hay personas que tienen diabetes, hipertensión, dolor y se toman un hipoglucemiante, un analgésico, un antihipertensivo y hay medio de disolución y superficie de absorción para todos los fármacos a concentraciones terapéuticas. Porque me podrán decir, es que sí se puede saturar el intestino delgado.
lo puedes saturar si tú te tomas 40 tabletas de paracetamol, pero eso ya no es terapéutico. Eso ya sería una intoxicación y eso no es farmacología. Entonces, a niveles terapéuticos, tomarte las dosis adecuadas, tú jamás vas a lograr saturar el medio de disolución y por eso anulamos ese término. Cuando se trabaja in vitro, se dice que se trabaja en condiciones zinc porque pones exceso de medio de disolución. Entonces, si algún día ven este término que diga se trabajó en condiciones zinc, se pone exceso de medio de disolución para simular el cuerpo humano que jamás alcanza concentración de saturación. Entonces, nuestra ecuación original nos va quedando así. Lo que estamos haciendo es explicar por qué usamos las ecuaciones que vamos a usar para no presentárselas así nada más de golpe. Entonces, a la ecuación de Noisy-Whitney original le eliminamos la concentración de saturación porque a niveles terapéuticos en el cuerpo humano, en farmacología, no se alcanza la concentración de saturación, no tiene caso involucrarla. Bien, ahora viene lo siguiente. Los procesos farmacológicos normalmente pueden tener varios tipos de cinética, pero en el cuerpo humano es muy común que estén entre dos tipos, cinética de primer orden y cinética de orden cero. Si recuerdan sus clases de Fisicoquímica 2, ¿qué es cinética de orden cero? En el caso de una cinética de orden cero, si ustedes lo recuerdan, es un proceso, es una reacción donde la velocidad de dicha reacción no depende de la concentración de los reactivos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tú en una reacción mides su velocidad, por así decirlo. Esta reacción tarda 15 minutos en llevarse a cabo. Y tú le pusiste 10 miligramos de ese reactivo. Si ahora le pones 20 miligramos de ese reactivo, pero la reacción sigue tardando 15 minutos en llevarse a cabo, la velocidad de reacción no depende de la concentración de los reactivos. Y eso es cinética de orden cero. Hay reacciones que si tú le pones más reactivo, se hacen más agresivas y más rápidas. Eso es cinética de primer orden, pero lo veremos más adelante. En el caso de que una reacción tenga su velocidad estable, sin importar cuánto reactivo haya, es una cinética de orden cero. Repito, ¿qué es una cinética de orden cero? Una cinética de orden cero nos describe cuando la velocidad de la reacción no depende de la concentración de los reactivos. Entonces, para una cinética de orden cero, que nosotros tendríamos la ecuación anterior que le quitamos la concentración de saturación, ahora le quitaríamos S a la superficie del sólido porque ya no importa el reactivo. Y nuestra ecuación quedaría de esta manera. dQ sobre dt es igual nada más a la K. Les estoy explicando cómo se va simplificando esta ecuación. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que a esa K le voy a poner K0 porque esa K de orden 0 me dice que yo eliminé todo lo demás porque fue una cinética de orden 0, ¿ok? Luego esta ecuación, si yo la integro de t a tiempo 0, me va a quedar esta ecuación de esta manera. Entonces, para los problemas de cinética que involucren una ecuación de orden 0, yo voy a utilizar esta ecuación. Esta es mi ecuación de cinética de orden 0. La concentración a determinado tiempo es igual a la constante de velocidad de orden 0 multiplicado por t menos t0. Entonces, esa es la ecuación para orden 0. Hubiera sido más fácil decirles, ahí está la ecuación de orden 0, pero quiero que sepan de dónde salió. Si en este caso la ecuación de orden 0 no se puede utilizar, probablemente sea porque es una cinética de primer orden. Volvemos a la ecuación original. Si la vas a usar en el cuerpo humano, tienes que eliminar la concentración de saturación y de nuevo nos queda así. El cambio de velocidad de la disolución es igual a la constante de velocidad por la superficie del sólido, o sea, ese nos involucra el reactivo, pero es muy común, de hecho es lo más común, que en el cuerpo humano las reacciones sean de primer orden, cinética de primer orden.
¿Qué es una cinética de primer orden? Una cinética de primer orden es en la que la velocidad de reacción sí depende de la concentración de los reactivos. Aquí en este caso, si tú le pones más reactivo, más rápida se hace. Una cinética de primer orden es la combustión. Si tú estás quemando leña, le pones 2 o 3 palitos ahí a la leña y tienes una reacción, pues ahí en ese caso, que está pues controlada, por así decirlo. Si tú le pones más troncos ahí a la leña, si le pones más árboles, haces un incendio forestal descontrolado. Entonces, entre más reactivo le pongas esa combustión, más veloz se hace el incendio. Entonces, eso es una cinética de primer orden. Aquí en este caso, la velocidad de reacción sí depende de la concentración de los reactivos. Entre más reactivo le pones, más agresiva y más veloz se hace la reacción. Eso es cinética de primer orden. En la cinética de primer orden, repito, esto es un repaso de Físico-Química 2, la velocidad de reacción sí depende de la concentración de los reactivos. Entonces, en la cinética de orden cero, la velocidad de reacción no depende de la concentración de los reactivos. Es la diferencia entre cinética de primer orden y orden cero. ¿Ok? Entonces, si la cinética de esta disolución si depende de la concentración de los reactivos, nosotros no eliminamos la S que habíamos eliminado. La S la eliminamos para orden cero. Para primer orden no la eliminamos y entonces la integración, por tener una letra más, va a quedar ahora diferente. Vean que ahí, en ese caso, la S se sustituye por la cantidad no disuelta de fármaco que se va a calcular con Q infinito menos Q, y si hacemos la integración, la ecuación que a nosotros nos va a quedar es logaritmo de Q infinito menos Q es igual al logaritmo de Q infinito menos la constante de velocidad, que ahora tiene un 1 para indicarnos que es la de primer orden por el tiempo. Si ven, ahora nosotros tenemos que de K por S, la integración de S de Q sobre dt, tenemos una ecuación diferente a que nosotros hubiésemos integrado nada más como en orden cero de Q sobre dt sobre la pura K. Entonces, nuestra ecuación de primer orden, ahí está, y la diferencia de la de orden cero y la de primer orden es nada más porque una tenía la S y la otra no la tenía en la integración. Entonces, para no presentárselas así de golpe, ahí está. Lo que quiero que rescaten de este video es el repaso de que es una cinética de primer orden y una cinética de orden cero. Les pongo un ejemplo nuevamente. En el cuerpo humano existen las dos. Por ejemplo, ¿qué sería una cinética de primer orden? Una cinética de primer orden sería cuando la velocidad de reacción sí depende de la concentración del reactivo, como en la difusión simple. Tú en la difusión simple pones las moléculas en la membrana y van a favor de gradiente de concentración. Entre más pongas, más veloz es el gradiente de concentración, y entre menos haya, si ya se está equilibrando, más lento se hace la difusión simple ahí en el gradiente de concentración. Eso es cinética de primer orden. Cinética de orden cero sería como el transporte activo. Si tú tienes 10 transportadores de glucosa o de la molécula que sea, yo les digo transportadores de glucosa, ellos son 10 y van a trabajar a su ritmo. Si tú les pones 10 moléculas de glucosa, son 10 transportadores de glucosa, van a transportar nada más esas 10. Si tú pones 30 moléculas de glucosa, pones más reactivo y nada más tienes 10 transportadores de glucosa, ¿cuántos van a transportar? 10. Si tú pones 1.000.000 de moléculas de glucosa y nada más tienes 10 transportadores de glucosa, nada más van a transportar 10. Ahí en ese caso el transporte activo es cinética de orden cero. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad de reactivo que tengas, el mecanismo de transporte de la reacción no se va a hacer más veloz. Entonces, en ese caso, en el transporte activo, la velocidad de la reacción no depende de la concentración del reactivo. Ella siempre va a su paso, a su velocidad. En la difusión simple, entre más pongas, sí se hace más veloz y sería de primer orden. Entonces, esas son las dos ecuaciones que tenemos y que nosotros las vamos a utilizar en los siguientes problemas, pero esto es para que sepan de dónde salieron. Entonces, vamos al siguiente video y nos vemos.